Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el joven se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para el que confía en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos el domingo 28 de este tiempo ordinario. La primera lectura nos hace una invitación a pedir el don de la sabiduría. Es una virtud que tenemos que pedir todos los días. La sabiduría poco tiene que ver con el coeficiente intelectual. A veces pensamos que una persona sabia es una persona que retiene pues muchos conocimientos, tanto en el aspecto cultural, intelectual, que retiene muchos conocimientos. Pero la sabiduría que nos habla la primera lectura no se refiere a un coeficiente intelectual, más bien se refiere a vivir bien. Sabiduría viene de saborear. Cuando tú estás saboreando, por ejemplo, una comida que te gusta, pues no llegas y te atragantas, ¿no? Empiezas a disfrutar el momento, les das las pausas necesarias, incluso hasta prolongas para poder disfrutar cada vez más este alimento. Entonces lo mismo, es una virtud que tenemos que pedir para poder vivir bien, para saborear la vida. Pero aquí nos podemos confundir, o aquí una mentalidad joven se puede confundir, porque a veces pensamos que saborear la vida es desgastarla. Hay pensamientos modernos como la vida es única, tú eres el dueño de la vida, los momentos no se vuelven a repetir, así que tú disfruta todo al máximo. A veces esos pensamientos, más allá de saborear la vida, nos llevan a desgastar la vida, nos llevan a atentar contra la propia vida, contra este don que Dios nos ha dado. Por eso el saborear la vida es hacer un uso correcto del don de la vida. Cuando tú no haces un uso correcto, por ejemplo, de cualquier cosa, puede prolongar su vida útil, puede minimizar su vida útil. Por ejemplo, si agarro el micrófono y empiezo a martillar, pues es muy probable que el micrófono funcione, se descomponga y pues ya no sirva. Lo mismo nosotros, cuando en nuestro cuerpo, cuando en nuestra vida le damos otro uso, es muy probable que se empiece a desgastar y empiece a minimizar la vida.
La tercera lectura, el Evangelio. Es un evangelio, podríamos decir, muy conocido. Muchos evangelios lo titulan como el joven rico, aunque el evangelio no nos habla de un joven, nos habla de un hombre, pero no de un joven. Ese hombre se acerca a Jesús y le dice, se pone de rodillas y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué es lo que le responde a Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Es decir, este joven estaba reconociendo en la persona de Jesús al Mesías. Lo estaba reconociendo, podríamos decir, en la parte teórica, pero le faltaba reconocerlo en la parte práctica. Como muchos de nosotros venimos a misa, reconocemos quién es Jesús. En el momento de la consagración nos ponemos de rodillas porque reconocemos quién es Jesús en la parte teórica, pero nos falta la parte práctica. Muchos de nosotros no comulgamos. Reconocemos a Jesús, pero no comulgamos. Entonces, en la práctica, desde luego estamos desconociendo a Jesús. Por eso Jesús le dice: a ver, tú me llamas bueno, me estás reconociendo como el Mesías, pero también me debes de reconocer en la práctica, en la vida de fe. Y le dice: ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? Muchas veces hacemos nuestro proyecto de vida y muchas veces el proyecto de vida es muy terrenal, muy mundano. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero muchas veces se queda en lo terrenal. Muchas veces nuestro proyecto de vida es nacer, crecer, casarnos, tener unos hijos, unos nietos, desempeñar un oficio, desempeñar una profesión y ya después vivir de nuestra pensión y cuidar a nuestros nietos. A veces nuestro proyecto de vida es así. Y no significa que ese proyecto de vida esté mal. Es un proyecto de vida bueno, pero muy terrenal. Nuestro proyecto de vida, si no está contemplado la vida eterna, es un proyecto de vida incompleto. Al menos para los cristianos, para los que vivimos la fe, si en tu proyecto de vida no contemplas la vida eterna, es un proyecto de vida incompleto. Y a veces te puede pasar como a muchas personas. Ya están en la agonía y vayan a traer al sacerdote que me confiese, que me unja para que me pueda salvar. No, la vida eterna no se gana al final. La vida eterna no se gana 5 minutos antes de morir. La vida eterna se gana desde esos momentos. Ahorita, ¿cómo estoy ganando la vida eterna? En una ocasión me decía una persona: padre, es que vaya a ver a mi enfermo, a mi familiar que se está muriendo, ¿no? Y yo le hacía esta reflexión, o sea, ¿por qué apenas? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no se preparan? Es que le ocurrió un accidente. Pues con mucho más razón cualquiera podemos sufrir un accidente. Entonces, consciente a esto, pues tenemos que preparar en todo momento la vida eterna. Pero cuando no la preparamos, es cuando contemplamos esto. Me decía la otra vez una persona: padre, vaya a ver a mi familiar que está en la etapa terminal. Digo, ¿y qué hizo en la etapa inicial? ¿Y qué hizo en la etapa intermedia? Entonces, si en nuestro proyecto de vida no está la vida eterna, nos va a sorprender muchas veces este misterio de la muerte. Entonces, la vida eterna, repito, no se gana al final, se gana desde esos momentos. Ahorita, ¿cómo me estoy preparando para la vida eterna? Y desde luego Jesús pone en claro algunos momentos muy importantes. Primero, el cumplimiento de los mandamientos. El que yo pueda cumplir, o el que cumpla los mandamientos, desde luego, me encamina ya a la vida eterna. Y dos, la caridad. El cumplir los mandamientos me puede ser una persona buena. De hecho, hay mucha gente muy buena, hay mucha gente que no roba, hay mucha gente que no comete adulterio, hay mucha gente que no comete fraudes, pero les falta lo más importante, ¿no? La caridad y la fe, la comunión con Dios, ¿no? Entonces, Jesús nos está pidiendo no solamente el cumplimiento de los mandamientos que nos encamina hacia la vida eterna, sino también la caridad. Y le dice: solamente una cosa te falta.
Ve, vende cuánto tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Eso no significa que a partir de hoy tenemos que poner en venta todas nuestras posesiones y repartírselo a los pobres y quedarnos como pobres, no. Más bien, los bienes materiales no son un fin o no deberían de ser un fin, sino más bien un medio. Dice Jesús en el Evangelio, con el dinero tan lleno de injusticias, gánate amigos que te puedan recibir en un futuro. Entonces, los bienes materiales no son para aprovecharnos o para atentar contra la dignidad de las personas, sino más bien para, para poder ayudar a las personas, para poder ayudar al pobre. Y a veces pensamos que los pobres son únicamente los que viven debajo de los puentes, los que te están pidiendo una moneda en el semáforo, o los que te están pidiendo una limosna, ¿no? ahí por la calle. A veces pensamos que ellos son los únicos pobres, pero a veces no contemplamos a los pobres que tenemos más cerca de nosotros. Puede ser que el pobre o un pobre esté viviendo bajo tu mismo techo. Puede ser que un pobre esté durmiendo en tu misma cama. Puede ser que un pobre esté comiendo en tu misma mesa y tú no te das cuenta. A veces yo escucho a los hijos, se desahogan de una u otra manera. Y a veces me dicen, padre, mis papás son más buena onda con mis primos que con nosotros, ¿no? O la esposa o el esposo, mi esposa es más caritativa con sus hermanos que con su familia, ¿no? O viceversa. Entonces, no estoy diciendo que a partir de hoy pues no veas o no ayudes a los demás, sí, pero también los pobres están más cerca de ti. Entonces, para alcanzar la vida eterna, no solamente es cumplir los mandamientos, que eso ya nos encaminan, ya nos avanzan en gran parte para la vida eterna, sino también vivir la fe y también vivir la caridad. Si no vivimos la fe, no le vamos a encontrar sentido a las cosas. Lo hemos reflexionado en otros momentos. Hacer las cosas sin fe y sin amor no se le va a encontrar sentido. Yo quiero pensar a ustedes como padres de familia, levantarse todos los días muy temprano para irse a trabajar, para mantener a su familia. Si no se entiende desde el amor y no se entiende desde la fe, yo no le encontraría sentido. Yo no sé si me levantaría todos los días a trabajar para mantener a unas personas, ¿no? Si no lo entiendo desde la fe y desde el amor, no le voy a encontrar sentido, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos las cosas desde la fe y desde el amor, ocupamos un lugar o un elemento muy importante que hoy Jesús nos lo recuerda en el Evangelio para ganarnos la vida eterna. Y decíamos al inicio, ¿no? La vida eterna no se gana al final. La vida eterna se gana desde ahorita. Por eso la primera lectura nos hablaba del saborear la vida. Cuando uno pide el don de la sabiduría, hace un uso correcto de las cosas y de los dones que Dios nos ha dado. Y eso también nos encamina para la vida eterna. Se ponen de pie.